En poco más de 3 horas, El Hierro, La Gomera y La Graciosa darán un paso más en el proceso de desescalada, pasarán a la fase 3. Contarán con medidas más flexibles, por ejemplo, en el sector de la hostelería. Los clientes podrán hacer uso de las barras y se ampliará el aforo de las terrazas al 75%. Los horarios establecidos para las salidas también desaparecen y la vida se va pareciendo un poco más a como era antes. Eso sí, muy importante no descuidar las medidas de seguridad. Se ve que se han ido haciendo las cosas bien y que seguimos avanzando. Pues estupendo, estupendo, y esperemos que siga adelante y que siga mejorando la situación. A mí me da como un poquito de miedo por el tema de que ya le dan más libertad a la gente. Hola, buenas noches. Estas 3 islas, junto a Formentera, como ha venido ocurriendo durante el proceso de desescalada, serán los primeros territorios del país en entrar en la nueva fase. Todo gracias a que cumplen, Eduardo Pulido, buenas noches, con las condiciones establecidas para ese avance hacia la normalidad. Eduardo. Sí, las 3 islas han resistido a la pandemia. En esta fase 3 equivaldrá a medidas más flexibles en prácticamente todos los ámbitos y también el adiós definitivo a las limitaciones por franjas horarias. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cree que a partir del 8 de junio todo el archipiélago podría estar ya en la fase 3. Al menos así se lo comunicó hoy al jefe del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, en una nueva reunión. Osiris Armas, buenas noches, con los presidentes autonómicos. Al término del encuentro ha confirmado el presidente de Canarias que si, como prevé, el 8 de junio todas las islas acceden ya a la fase 3, a partir de ese momento el control de la desescalada quedará en manos de la comunidad autónoma, que podrá tomar decisiones sin tener que contar con el mando único. Lo previsible es que entren en fase 3 el 8 de junio todas las Islas Canarias, 3 van a entrar el 1. A partir de ahí la competencia ya recaerá y la máxima autoridad será el presidente de la comunidad autónoma. El Gobierno del Estado solicitará la sexta y definitiva prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez anunció además que a partir del 8 de junio las comunidades autónomas asumirán las competencias en la fase final de la desescalada, menos la regulación, eso sí, de la movilidad. A partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Y en cuanto a la evolución de la pandemia en Canarias, este fin de semana hay que sumar 2 nuevos contagios. A esta hora, Lorena de Cobos, buenas noches. Hay contabilizados activos 199 casos. Así es, 199 casos activos en estos momentos. Desde que comenzara la pandemia, un total de 1.996 personas han superado la enfermedad, recibiendo por lo tanto el alta médica. Canarias suma otras 24 horas sin registrar víctimas mortales por el COVID-19. Y un restaurante fue presentado hoy en La Laguna debido a una intoxicación alimentaria múltiple. Varias personas que habían consumido en ese mismo local presentaron síntomas que indicaban que se habían intoxicado con alguno de los alimentos. Agentes de policía, en colaboración con el Instituto Canario de la Salud, realizaron una inspección en el establecimiento y decretaron su cierre temporal. El impacto del coronavirus en la actividad emprendedora ha provocado el cierre del 11% de las empresas en las islas, según un informe del Observatorio del Emprendimiento de Canarias. El turismo y todas las actividades que dependen de este sector han sido las más afectadas. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. En Canarias, según la última encuesta de salud, fuma el 26% de la población mayor de 16 años. Este año la Consejería de Sanidad recuerda que los fumadores tienen un factor de riesgo importante ante el coronavirus. Seguimos dando a conocer la labor de los profesionales que luchan a diario para frenar la pandemia. Hoy estaremos con un técnico de farmacia que en medio de la incertidumbre y la preocupación ha establecido con sus clientes y compañeros relaciones más cercanas de apoyo y comprensión. Canarias cuenta con innumerables parajes naturales que destacan por su belleza. Durante todo este mes hemos estado recorriendo algunos de ellos. Hoy nuestra última parada nos va a llevar hasta el Parque Rural de Frontera, en El Hierro. Caminaremos por los senderos del bosque de Laurisilva y recordaremos algunas de sus leyendas, como la del árbol del Garoe.
Y en deportes, los equipos profesionales canarios van a arrancar mañana su semana de entrenamientos, recuperando ya, Natalia Cuellar, buenas tardes, su rutina habitual. Es, Heriberto, un día pues muy esperado por todos ellos. Desde este lunes 1 de junio vuelven los entrenamientos colectivos para Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria en Liga Endesa y para los dos representantes futbolísticos, Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, que entran además en su recta final de preparación para la vuelta a la competición, porque la Liga Smartbank se reanuda en menos de 15 días. Comienzan ya los entrenamientos colectivos y los ensayos de estrategia durante esta primera semana de esta nueva fase de la desescalada. Y los 4 equipos canarios de tercera división que jugarán en julio el playoff de ascenso arrancan desde este lunes su preparación. El Marino de Tenerife, el Tenisca de La Palma y el San Fernando y el Tamaraceite de Gran Canaria ya tienen todo listo para cumplir con el protocolo sanitario. La Gomera, el Hierro y la Graciosa pasarán mañana a la fase 3. El resto de islas deberá esperar al menos una semana más. El presidente Ángel Víctor Torres reclamó hoy a Pedro Sánchez nuevas medidas para tratar de recuperar, Osiris Armas, la normalidad. Osiris, lo antes posible. Ha confirmado el presidente de Canarias que si, como prevé, el próximo día 8 de junio todas las islas se encuentran ya en fase 3, a partir de ese momento la gestión de la desescalada recaerá en manos de la comunidad autónoma, que podrá tomar decisiones sin tener que contar con la supervisión del mando único. Torres ha insistido en su idea de que el regreso del sector turístico, previsto para el próximo 1 de julio, para dentro de un mes, debe ser un regreso seguro, y para ello insiste en que es necesario que se realicen pruebas fiables en origen. Además, ha querido poner en valor ante el resto de presidentes autonómicos y ante el presidente Sánchez el acuerdo firmado ayer en el Parlamento de Canarias. Les ha instado a rechazar, a huir de la confrontación y a buscar acuerdos políticos a los que se puedan sumar el máximo número de formaciones políticas posibles. Por último, en materia educativa, ha confirmado que será finalmente el próximo miércoles, el día 3, cuando los alumnos que lo deseen de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato puedan volver a las aulas, siempre con cita previa y con un máximo de 10 alumnos por clase. Por cierto, en materia educativa, ha insistido a los distintos presidentes autonómicos en su idea de celebrar una conferencia extraordinaria en la que puedan coordinar las normas para el regreso a las clases en el próximo curso. Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo Canario, el 8 de junio todas las islas alcanzarán la fase 3. Será entonces cuando, según ha confirmado Sánchez, la gestión regresará a la comunidad autónoma. A partir de ahí, la competencia ya recaerá y la máxima autoridad será el presidente de la comunidad autónoma. Y bueno, seremos nosotros los que arbitraremos todos los mecanismos. Podrá haber comunidades que ya no estén en estado de alarma, pues antes incluso del 21 de junio. A falta de un mes para la vuelta del sector turístico, Torres insiste en la necesidad de hacer pruebas en origen. Confía el presidente en que esta crisis sanitaria pueda reforzar la imagen de Canarias en el exterior. Canarias ha gestionado la crisis de la COVID y ha sido vista a través del mundo como un lugar que sabe actuar cuando tiene que cerrar un hotel, que termina teniendo parámetros de los más favorables. Y eso es también un reclamo turístico. El presidente ha destacado que el plan de reconstrucción que negocia Europa apuesta por sectores estratégicos para Canarias. Me alegra que haya 180.000 millones para turismo. Es el primero de los ítems: turismo, comercio, renovables, son las 3 cuestiones fundamentales. En las 3 Canarias está bien posicionada. Torres ha valorado positivamente el ingreso mínimo vital aprobado el viernes por el Gobierno central, del que asegura se beneficiarán 90.000 personas en las islas. El Gobierno va a solicitar esta semana la 6ª y última prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez anunció que a partir del 8 de junio las propias comunidades autónomas asumirán las competencias en la fase final de la desescalada, aunque la regulación de la movilidad de momento va a seguir en manos del Gobierno. Pedro Sánchez lo confirmaba tras la reunión semanal con los presidentes autonómicos. El Gobierno solicitará al Congreso la última y definitiva prórroga del estado de alarma. 2 semanas más, durante las que el Ejecutivo estatal regulará exclusivamente la movilidad. Serán las comunidades autónomas las encargadas de dirigir el paso de sus territorios a la nueva normalidad. A partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma.
Alcanzada esa fase 3, serán los presidentes autonómicos los que decidan, por lo tanto, cuándo se levanta el estado de alarma en sus territorios y con la mirada puesta en el mes de julio y en la reapertura de las fronteras al turismo ya sin necesidad de cuarentena. Esperamos a nuestros visitantes desde el inicio del mes de julio con los brazos abiertos y con nuestros hoteles y locales lo más seguros posibles. Alivios que asegura deben afrontarse desde la prudencia y el respeto a las reglas sanitarias para evitar rebrotes en este tránsito a la nueva normalidad. Pues la fase 3 de la desescalada conlleva algunas novedades. Vamos a repasarlas. Podrán abrir todos los comercios minoristas sin restricciones, aunque el aforo quedará limitado al 50% y los establecimientos tendrán que reservar un horario de atención prioritario para mayores de 65 años. Los centros comerciales podrán abrir las zonas comunes con un aforo del 40% y sus locales tendrán el aforo limitado también al 50%. Los mercadillos podrán estar operativos con la mitad de los puestos habituales. Las terrazas podrán abrir con un aforo del 75% y se podrá consumir en la barra siempre que se garantice, eso sí, la distancia de seguridad. Los hoteles podrán abrir también en las zonas comunes con la mitad de aforo y en el turismo activo y de naturaleza se permiten grupos de hasta 30 personas. En el ámbito cultural se permitirán actividades en bibliotecas y museos al 50% de su capacidad. Los cines, teatros y auditorios podrán abrir con butacas preasignadas y la mitad del aforo. También se permite la apertura de los centros recreativos turísticos, de zoológicos y acuarios al 50%. Además, se permiten actividades infantiles y juveniles en grupos. Si son al aire libre, con la mitad de los participantes habituales, y si son en espacios cerrados, con un tercio del aforo. También hay avances en la fase 3 en el campo de los deportes. Se permiten entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales y se autoriza la celebración de espectáculos y actividades deportivas. Sin tener que lamentar fallecidos por coronavirus y sin casos activos, el Hierro pasará en unas horas a la fase 3. La isla suma más de 2 meses. Eduardo Pulido, buenas noches de nuevo, sin registrar contagios. Sí, esta nueva fase sobre todo afecta en el día a día de los herreños, en que estará permitidas más personas en bodas, velatorios, lugares de culto, bares, restaurantes, terrazas y también mercadillos. En principio, el Hierro permanecerá en la fase 3 de la desescalada hasta el próximo domingo 14 de junio. Hoy hemos salido a la calle para saber las opiniones de la gente con respecto a este cambio de fase. Hemos encontrado diferentes respuestas según las edades. Vean. Ante la incorporación del Hierro a la tercera fase de la desescalada, fíjense bien en lo que dicen los jóvenes. Pues estupendo, estupendo, y esperemos que siga adelante y que siga mejorando la situación. Me parece genial porque aunque el Hierro sea un sitio pequeño y muy apartado, sigue formando parte de España y quieras o no, se tiene en cuenta. Se ve que se han ido haciendo las cosas bien y que seguimos avanzando, que sigamos con la misma cautela y precaución para seguir avanzando para volver a la normalidad de siempre. Y ahora escuchen la respuesta de los mayores. Tenemos que tener mucho cuidado por lo que veo, porque este compadre del virito brinca donde quiera y entonces uno tiene que tratar que no le brinque a uno. Eso está en el aire, yo siempre digo, esa cosa está en el aire. Y entre más gente viene y entre más gente tal, pues más miedo le da a uno. Si vienen y en el muelle, ni en Santa Cruz, ni después aquí en el puerto, ver la gente, a ver cómo viene y cómo no viene, puede también traerlo. Sensaciones totalmente opuestas ante una misma realidad. La Gomera también se prepara para entrar en la fase 3. Mañana será el primer día de la última etapa. Mónica Darias, buenas noches. Hacia el desconfinamiento total. La Gomera se prepara para entrar en la fase 3, una situación que es posible al mantener la epidemia bajo control, al no haber registrado ningún caso positivo en la isla en las últimas semanas. Entre las medidas de alivio que se encuentran en esta nueva fase, La Gomera se beneficiará sobre todo en el sector comercial y en la flexibilización de las medidas de movilidad. Algo que no cambia, algo en lo que se tiene que seguir insistiendo, medidas de prevención, el uso de mascarilla, la correcta higiene de manos
manos y también, como medida más importante para evitar el contagio, el distanciamiento social. A escasas horas de entrar en la fase 3, en La Gomera se sigue insistiendo por parte de las instituciones que las medidas de seguridad siguen activas. El distanciamiento social es una de las medidas más importantes para evitar el contagio. Recordar a la ciudadanía la importancia de mantener la distancia de seguridad, juntamente pues, con el lavado adecuado de manos y con este tipo de medidas donde vamos a garantizar a través de la prevención. Una fase que implica cambios, pero que en la isla no supone grandes variaciones. En los bares pues ya se puede permitir el acceso a la barra, el 75% del aforo en terrazas. El problema es que no dejan ir entre islas, ¿no? Podríamos ir al Hierro y a la Graciosa en este caso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cómo vamos. Quería ir para Tenerife, pero hasta que no entremos en la fase 3, pues no puedo viajar a ver a mis hijos. La Gomera se ha respetado, otro sitio creo que no se respeta. Me parece bien que pasemos a la fase 3 porque se normaliza todo. Última fase de la desescalada que nos acerca al final del estado de alarma. Y La Graciosa entrará también en la tercera fase libre de COVID-19 después de que anoche se descartara un caso sospechoso. En la isla vecina, en Lanzarote, Salvador Cruz, buenas noches, se contabilizan 3 casos activos. Uno de esos casos, Heriberto, buenas noches, se trata del hombre que este viernes aterrizó en Lanzarote en un vuelo procedente de Madrid tras acudir a Ciudad Real, donde falleció su madre con coronavirus. El contagiado, que se subió al avión sin conocer el resultado de la prueba, está ahora en aislamiento domiciliario y, como ya les hemos contado, ha obligado a poner en cuarentena a 14 personas. El resto de los 2 casos activos se trata de 2 mujeres que permanecen ingresadas en el Hospital Dr. José Molina Rosa, aquí en Arrecife. Tenerife continúa a la cabeza en cuanto al número de contagios. Lorena de Cobos, buenas noches. Son los municipios de Santa Cruz y La Laguna los que presentan la cifra más elevada de afectados por COVID-19. Buenas noches. En estos momentos 133 casos activos en la isla de Tenerife y más de la mitad de ellos repartidos en el área metropolitana. Otra jornada más sin registrarse víctimas mortales por el COVID-19 y aumentando el número de altas hospitalarias. En total en esta isla 1.247 personas han sido dadas de alta, han superado la enfermedad desde que comenzara la pandemia. Gracias, Lorena. Actualmente hay 43 casos activos por coronavirus en Gran Canaria. En la isla, el municipio más afectado sigue siendo Tania Sánchez, la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Así es, la capital Gran Canaria cuenta con 23 positivos, al ser también el municipio más poblado de la isla. Pero no es el único que tiene personas contagiadas. También están en Agaete, Santa María de Guía, Valle Seco, Telde, Agüimes, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana. Además, hay un positivo en la aldea de San Nicolás, donde hasta ahora no se habían registrado casos de COVID-19. De todas formas, baja esa curva de contagios, pero suben las altas hospitalarias en la isla. Ya son 508 personas las que han superado la enfermedad. Se pide prudencia y se pide seguir cumpliendo las medidas de seguridad, porque se recuerda que desde que comenzó la pandemia en la isla han fallecido 38 personas. No hay datos oficiales sobre los hoteles que han abierto ya sus puertas en Canarias, aunque desde las asociaciones del sector confirman que la gran mayoría permanecen cerrados. Varias cadenas hoteleras ya han anunciado que van a reabrir en julio, cuando se reanuden los vuelos internacionales. El Urban Anaga Hotel ha sido uno de los primeros alojamientos en abrir sus puertas en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos una ocupación diaria media de 6-7 habitaciones y es un hotel de 50 habitaciones. ¿Cuál es el perfil de los clientes actuales? Trabajadores entre islas, sobre todo de Las Palmas, y gente que viaja de La Palma, sobre todo, a motivos de enfermedad. Ellos entran por la tarde ya con la habitación desinfectada y totalmente limpia. Los desayunos que se dan se están enviando a la habitación y solamente se queda un día. Y es más, no quieren ni que le entren a la habitación absolutamente a nada. Son muy pocos los hoteles que han abierto en Canarias. En junio se prevé que la situación sea similar y será en julio cuando comience a reactivarse el sector. A partir del 1 de julio está previsto la reapertura de las fronteras internacionales de España tras el anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez, y aunque creemos que esta medida puede tener un impacto positivo en el turismo, también creemos que será limitado y será poco a poco conforme avancen los meses y pensando sobre todo en la temporada de invierno, cuando esta conectividad internacional esté
restablecida, esperemos que a unos niveles aceptables. La campaña de verano en los hoteles canarios solo podrá salvarse con el impulso del turismo local. Hacemos un llamamiento a la gente que acudan a hacer turismo local y también invitar a las cadenas hoteleras que a medida vayan poco a poco activando el mercado y poder ir abriéndolo para que podamos ir todos activándonos, porque si no se hace bastante complicado. Un 11% de las empresas en Canarias han tenido que cerrar debido al impacto generado por la crisis sanitaria. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados. Otros negocios con más margen para reinventarse han logrado incluso sacar beneficios. El impacto de la COVID-19 en la actividad emprendedora ha provocado el cierre del 11% de las empresas en Canarias frente al 2% de media nacional, según un informe del Observatorio de Emprendimiento de Canarias. Los sectores más golpeados han sido todo lo que es distribución, turismo, comercio al por menor en general y hostelería. El sector turístico está cerrado y ha arrastrado a industria y agricultura. En cambio, otros sectores se han beneficiado de esta crisis sanitaria. El de servicios a empresas. Ese sector, ahí están asesorías, transporte, todo ese sector ha sido el menos afectado en la época de crisis. Según el informe, la percepción mayoritaria de los empresarios en los próximos meses es pesimista. Incertidumbre, mucha incertidumbre y después, sobre todo, el no saber si van a poder reponer las plantillas de sus trabajadores ahora, después de la desescalada. Aunque el estudio también refleja datos esperanzadores. Un porcentaje importante de empresas también lo que ha hecho es renegociar sus créditos para afrontar una nueva etapa ya orientado a nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, nuevos clientes, incluso la internacionalización. El informe también refleja que el porcentaje mayoritario de los empresarios ha optado por el ERTE como figura de regulación de empleo, seguido del ERE y por último los despidos. El café de Agaete en el norte de Gran Canaria es ya desde hace años un producto con una alta demanda. En esta cosecha se van a recoger nada menos que 10 toneladas. El Cabildo quiere potenciar su cultivo y ha entregado 5.000 cafetos a agricultores y nuevos productores. Agaete huele a café. En el municipio hay más de 25.000 plantas de este cultivo histórico en el valle. El porqué de su plantación tiene mucho de mito y leyenda. Según las historias, lo trajeron al Jardín Botánico a Tenerife, pero como el café daba mucho trabajo en recolectarlo, lo trajeron al Huerto de las Flores y en el Huerto de las Flores, como era casi todos los terrenos estos eran de los dueños de eso, se repartió en todo el valle. Lo que sí es una realidad es que este año la cosecha va a superar a la de la pasada primavera. Se prevé que se recojan más de 10.000 kilos, un producto de variedad arábica que tiene un sabor especial debido a los frutos que crecen a su alrededor. Muchos de los cafeteros está plantado entre naranjeros, guayaberos, papayeros. Toda la planta se nutre de esa tierra, de todos esos aromas, con lo cual luego se desprenden esa gran taza de café. Para seguir potenciando este fruto y que aumente su producción en el valle, el Cabildo de Gran Canaria ha entregado 5.000 cafetos a los agricultores para que su cultivo siga creciendo y para poder atender a los miles de turistas que a diario compran café en Agaete, una actividad que también se ha visto paralizada por esta crisis sanitaria. Con motivo hoy del Día Mundial sin Tabaco, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que fumar, además de todos los daños que conlleva para la salud, supone también un factor de riesgo ante el coronavirus. En Canarias fuma el 26,2% de la población mayor de 16 años. Sanidad advierte de que los fumadores son los más vulnerables a presentar formas más graves ante la COVID-19 y prácticamente la tercera parte de los pacientes ingresados en UCI que fallecieron eran fumadores o exfumadores. Sea del tipo que sea de tabaco o de método que utilicen, van a tener siempre más riesgo de desarrollar una enfermedad muchísimo más severa, con más riesgo de acabar en una UBI o incluso muerto. Este domingo se celebra el Día Mundial sin Tabaco y los expertos advierten la única alternativa válida es evitar su consumo. Las pipas de agua no son para nada saludables. Por un lado, cualquier cosa que contenga tabaco, que contenga combustión, como ocurre con esto, va a producir daños, no solamente riesgo de cáncer o otro tipo de enfermedades, sino que además riesgo de infección, porque en los líquidos se pueden acumular bacterias o virus, que tan preocupados estamos ahora, y podemos contagiarnos o contagiar a los demás. Desde la Dirección General de Salud Pública promocionan una vida libre de tabaco, incidiendo sobre todo en los más jóvenes y recordando el riesgo que además supone durante esta crisis del coronavirus.
A lo largo de estos meses hemos ido conociendo a profesionales que trabajan desde diferentes sectores para frenar la pandemia. Las farmacias han mantenido sus puertas abiertas durante el estado de alarma y sus técnicos han sido testigos durante todo este tiempo de la preocupación generada entre la población. Cintia Pérez lleva 12 años trabajando como técnico de farmacia, una de las labores esenciales durante esta pandemia. Con mucho estrés por parte de nosotros por la incertidumbre de la situación y por parte de los pacientes también, por miedo al contagio, por el desconocimiento. Una incertidumbre que generó situaciones que nunca había vivido en su trabajo. Mucho más caos en las farmacias, muchas más colas, mucho más desespero por parte del paciente, todo lo que ha tenido que ver con cara de atención al paciente. Pero poco a poco la situación se ha ido normalizando. Mucho más calmada, la gente más concienciada con las normas de seguridad, mucho más pacientes. En algunas situaciones no han podido mantener la distancia social, aunque sí han aplicado otras medidas de seguridad. El caso del control de la tensión, de la glucosa, en esos hemos extremado aún más la precaución, se hace en una sala aparte, igual que antes, pero previo se hace una limpieza, una desinfección. Lo que no ha faltado en esta farmacia de Las Palmas de Gran Canaria es la empatía con el cliente. Intentar hacer más hincapié en explicar más las cosas, con más detenimiento, el uso de la mascarilla, que mucha gente pues lo desconocía o nunca lo había usado previamente. También destaca el compañerismo y la comprensión que han demostrado la mayoría de los clientes. A la hora de escoger precisamente una mascarilla, el principal dato a tener en cuenta es su índice de protección. Sin embargo, también es importante que su uso sea cómodo. Si causan ansiedad o sensación de ahogo, de hecho es mejor optar por una sencilla como las quirúrgicas. Desde que llegó el COVID-19 se abrió ante nosotros el amplio universo de las mascarillas. De entre todos los modelos existentes es importante saber escoger la más adecuada para cada uno de nosotros. Las FFP2, por ejemplo, dejan pasar menos cantidad de aire. Si cuando te la pones tienes sensación de ahogo, es mejor pasar a la quirúrgica. Dada su respirabilidad, pues son mascarillas mucho más cómodas y que permiten respirar de una forma mucho más correcta. Algunos estudios apuntan a que el uso prolongado de mascarillas puede provocar en algunas personas dolor de cabeza. Lo que sí se ha visto es que el uso prolongado de la mascarilla durante toda la jornada de trabajo puede provocar importantes irritaciones de la piel o pequeñas heridas en la zona de las orejas. Con la llegada del calor va a ser más incómodo llevarlas, pero aún así es necesario no bajar la guardia y usar mascarillas si no se puede mantener la distancia social. Puedes ir a un lugar más apartado, quitarla un momento para coger aire y volver a colocarla en la cara, eso sí, haciéndolo adecuadamente. Debemos evitar realizar este tipo de movimientos que son muy frecuentes entre los ciudadanos, como dejar descubierta la nariz o bajarme la mascarilla a la zona del cuello. Debo quitar la mascarilla utilizando la gasa. Es muy importante evitar estar tocando la parte central de la mascarilla, puesto que es la parte que está en contacto con los diferentes agentes patógenos. Y recuerda, las mascarillas no son infalibles. Es necesario seguir cuidando la higiene de manos, evitar tocarnos la cara y mantener la distancia social. Concluye este mes de mayo en Fuerteventura con datos positivos sobre la evolución del coronavirus. La población está cumpliendo con las normas de seguridad y desde hace 5 días, Almudena Betancor, buenas noches, no se han registrado más casos. En Fuerteventura la situación actual es de 0 casos activos por COVID-19, situación que viene repitiéndose desde hace días. Aún así continúan realizándose pruebas. Estos últimos días se han enviado a analizar centenares de muestras en busca de nuevos posibles contagios y todas han dado negativo. Además, en esta fase 2 en la que nos encontramos se ha permitido la reapertura de mercadillos. Es el caso del mercado agroartesanal Oasis Wildlife en La Lajita, que este domingo ha recuperado su horario habitual de venta, un mercadillo que consta de más de 80 puestos en los que se pueden adquirir productos agrícolas y artesanales elaborados por productores de Fuerteventura. Reivindicamos más que nunca el sector primario, doy producto local a conocer, vinos de la isla, miel, mermeladas, aloes y nada, les espero, no duden porque desde luego que se pasa un rato totalmente diferente, súper agradable y con unas medidas de seguridad que chapó porque lo están logrando.
Desde mañana los mercados al aire libre y mercadillos podrán instalar y habilitar el 50% de sus puestos, siempre que se garantice la distancia de seguridad. Hoy reabrió el mercadillo de Ginámara en Gran Canaria. De los 400 puestos habituales, hoy solo se han montado 8 y se ha establecido un protocolo de medidas higiénico-sanitarias para comerciantes y clientes. Por ejemplo, respetar la distancia y pagar con tarjeta. Los profesionales celebran poder dar salida de nuevo a sus productos. El primer día que nos llamaron ya nosotros teníamos cogidas, una parte nuestra y otra parte de unos compañeros, 2 palets de fruta que se tuvieron que perder. El primer día, como todas las cosas, ¿no? Ahora tienen que ir viniendo más, poquito a poco. Durante 3 meses subir los precios, ¿no? Ahora se encuentran todo a €1 y todo muy barato. Están como locos comprando para llenar su nevera. Menos claro tienen su futuro los profesionales del mundo de la moda y el diseño. La imposibilidad en estos momentos de organizar eventos como ferias o desfiles en pasarela dificulta la presentación de sus colecciones y sus productos. Entramos en el taller de una diseñadora de bisutería. Le ofrecemos el hidrogel, se tiene que limpiar las manos con hidrogel. Hemos cambiado de, por ejemplo, la clienta no se puede probar el producto, simplemente lo puede coger en la mano, acercárselo un poco, lo que sea, depende del producto, si es gargantilla, collar, un poco acercárselo en la cara y ya está. ¿Que se lo ve bien? Pues perfecto y se lo lleva. ¿Que no? Pues le aplicamos un tratamiento y lo dejamos en cuarentena 48 horas. Un sector que también se adapta a esa nueva normalidad y lo hace a marchas forzadas, mientras evalúa las pérdidas provocadas por el parón económico y con la mirada puesta en un futuro incierto. La temporada se ha retrasado sobre todo para pequeños diseñadores, porque bueno, nosotros producimos íntegramente aquí en Canarias. Lógicamente, si tenemos un estado de alarma, todo se cierra. El ir a ferias o el ir a eventos de hoteles, por ejemplo, para nosotros es un revulsivo económico en ese momento, ¿no? Y muchas veces pues hace que es el siguiente impulso para la siguiente campaña. Yo confío en que todo sea favorable y que la campaña de invierno, la campaña que es casi la más importante, pues volvemos a hacer eventos y encuentros. Es hora de cambiar las reglas, es hora de acercarnos a todo lo local que se hace, porque una economía circular es la que realmente nos ayuda a salir a todos de situaciones como esta. En los últimos días se han realizado casi medio centenar de pruebas de detección del coronavirus en La Palma. Todas han dado negativo y a esta hora la isla contabiliza, Mónica Gómez, buenas noches, 9 casos activos. Así es, este domingo ha dado un respiro a La Palma, que llevaba 3 días consecutivos sumando contagios. Hoy todas las pruebas han sido negativas, tampoco hay nuevas altas, por lo que son 9 los casos que se mantienen activos y 83 las personas que han vencido al virus hasta el momento. Mientras caminamos hasta la desaparición de todos los casos activos, Santa Cruz de La Palma ha iniciado ya su promoción turística. Lo ha hecho con un vídeo que muestra que no es la primera vez que la capital palmera tiene que hacer frente a adversidades, haciendo así un guiño a la difícil situación actual. Un vídeo donde también se recogen los atractivos que tiene la ciudad para mostrarla al turista como un destino diferenciado desde el punto de vista cultural y patrimonial. Vamos a hacer muchas más para promocionar Santa Cruz de La Palma como un destino seguro, un destino que es muy hermoso, muy rico en patrimonio y cultura, además de tener ahora mismo una playa que es bellísima. Y bueno, queremos recuperar ese turismo de interior, que será el primero que pueda regresar a nuestras islas y que la conozcan, que se enamoren de ella. Agentes de la Policía Local de La Laguna, en Tenerife, presentaron un restaurante por una intoxicación alimentaria múltiple. Al menos 9 personas que comieron en el local necesitaron asistencia médica. El cierre es provisional hasta que las autoridades sanitarias culminen la investigación. El cierre del establecimiento se realizaba este domingo tras la verificación por parte de los agentes de irregularidades. Según el informe policial, la temperatura de una de las neveras era de 18 grados cuando debe estar a -4 y algunos productos se descongelaban sin seguir la cadena de frío. Por el momento, 9 personas han necesitado asistencia médica. A las 2 horas de haberlo comido por la noche ya empecé a notar pues malestar en el estómago, con vómitos y diarrea. Cada vez la cosa fue a más, incluso se le subió la fiebre. Bueno, allí en el centro de salud habían 3 personas más que yo, también que estaban con intoxicación, incluso compartimos
de lo que podía ser a lo mejor, de lo que se había comido cada uno. Confío en ellos porque soy cliente habitual de ellos, llevo más de 3 años, casi 4 años yendo con ellos y la verdad que no hay que ponerle un crucifijo por este incidente. Sanidad ahora tendrá que tomar obviamente sus medidas con los responsables, pero bueno, que después cuando pase todo esto un tiempito, pues volveré otra vez. Este lunes se procederá a la investigación y recogida de muestras sanitarias a productos y trabajadores del local, mientras el establecimiento continuará cerrado. Y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también han desalojado a una treintena de personas que se estaban bañando esta tarde en la playa de Igueste, en la zona de San Andrés. Es una zona en la que no está permitido el baño debido al peligro que supone. Los agentes obligaron a los bañistas a salir del agua. También tuvieron que intervenir agentes de policía esta tarde en la playa de las Alcarabaneras, en la capital Gran Canaria. En algunos puntos se registraron aglomeraciones con decenas de jóvenes que no estaban respetando la distancia de seguridad. Esta situación se ha repetido también a lo largo de todo el fin de semana. Cuando ya se estaba logrando frenar el uso de plásticos, la pandemia ha vuelto a normalizar e incluso a fomentar su utilización. Bolsas, guantes, mascarillas y otros residuos de este tipo acaban muchas veces en los fondos marinos de las islas, como han comprobado estos días Beatriz Rodríguez, buenas noches, varios submarinistas. Así es, mascarillas, desechables, guantes y productos desinfectantes que nos protegen de la COVID-19, pero que terminan en el mar. Los expertos avisan de que se trata de materiales no degradables y por tanto altamente contaminantes. De ahí la importancia de depositarlos en el lugar correcto tras su uso. Acaban en las calles, en los barrancos y finalmente en los océanos, donde pueden permanecer cientos de años. Buceadores de las islas están encontrando equipos de protección bajo el agua. Bucear y encontrarnos con esto, pues la verdad que es desagradable, ¿no? Imagínense. Pero hay que ponerse en el sitio de los animales, de la fauna que convive a diario con esto, que están ahí, que viven en estos fondos, que son especies representativas de aquí de las islas. La basura relacionada con el coronavirus puede convertirse en una auténtica pesadilla. El uso de una mascarilla, suponemos que utilizamos 5 en el mes, 5 por 40 millones, estamos hablando de 200 millones. Por lo cual nuestra responsabilidad es tirarlo en el cubo de basura, el gris. La concentración de este material en los océanos está creciendo a un ritmo muy elevado y lo que sí podemos y debemos hacer es gestionar su residuo de manera responsable. Y otros residuos, las toallitas y papeles que muchas veces por error se tiran al inodoro están generando un grave problema. En Santa Brígida, en Gran Canaria, por ejemplo, la red de saneamiento no soporta mucho caudal y cuando llueve con fuerza esta basura acaba en un barranco. Van a ver cómo llega incluso al estómago de los animales. Sonia y Enrique han dejado de traer a pastorear a su ganado por este barranco de Santa Brígida. El motivo, el número de toallitas que se encuentran tiradas en este espacio natural. Esto es una mezcla de toallitas, de plástico, de tal, y esto se va formando en el estómago pues como una bola. Se le forma dentro del estómago, por lo que el pobre animal después no puede comer y le llega a dar mucho dolor de estómago y se muere. Y por ello una treintena de vecinos se han reunido e intentan recoger todo lo que pueden por la zona. Cuando llueve, la red de saneamiento se rebosa y salen las aguas residuales por aquí. La red no tiene capacidad para trasladar todas esas cantidades de aguas residuales. Y además la gente tira las toallitas al inodoro y provoca estancamientos. Estamos encontrando material celulósico, esas celulosas, compresas, toallitas, plásticos. Hemos venido aquí toda mi familia, mis padres, mi hermana y yo a ayudar, porque es una pena que esté esto así. Desde el ayuntamiento ya se está trabajando para solucionar el problema. En breve lanzarán una campaña para concienciar a la población de las consecuencias de arrojar este tipo de residuos que ha aumentado, aseguran, durante el confinamiento. Vamos a repasar a esta hora los datos nacionales e internacionales sobre la evolución del coronavirus. En España, desde que comenzó la pandemia, se contabilizan más de 239.500 casos y ya han recibido el alta más de 150.000 pacientes. 27.125 personas han perdido la vida. Madrid, con más de 68.000 casos, sigue siendo la comunidad más afectada, seguida de Cataluña.
Y en el mundo ya son más de 6 millones los casos de personas contagiadas, más de 2,5 millones de afectados han recibido el alta y han fallecido más de 369.000 personas. El país con más contagios es Estados Unidos, con casi 2 millones. En Rusia ya han superado los 400.000. En Europa, Italia y España han logrado ir frenando el ritmo de infecciones y ahora es el Reino Unido, el país europeo, con un mayor número de afectados, más de 270.000. También preocupa Brasil porque allí casi alcanzan los 500.000 contagios. En Estados Unidos, la muerte de George Floyd, un hombre que sufrió una brutal agresión policial en Minneapolis, está provocando una escalada de protestas en las calles de todo el país. Los manifestantes denuncian que hay racismo en el gobierno y en la policía y se ha decretado incluso, Bricio Segovia, buenas noches, el toque de queda en algunos estados. Las protestas por la muerte de un ciudadano afroamericano esposado y desarmado tuvieron su momento álgido la noche del sábado. Prácticamente en todas las grandes ciudades de Estados Unidos se registraron manifestaciones con diferente grado de violencia. Las autoridades declararon el toque de queda en casi la mitad de los estados del país y autorizaron el despliegue del ejército en al menos 12 de ellos. Desde el jueves, la policía ha arrestado a casi 1.700 personas en una veintena de ciudades. Casi una tercera parte de los arrestos ocurrieron en Los Ángeles, donde el gobernador declaró el estado de emergencia y ordenó el despliegue del ejército. Las protestas también llegaron aquí, a la capital, se concentraron alrededor de la Casa Blanca, donde la policía, el servicio secreto y el ejército intentaron dispersar a las masas con bengalas, balas de goma y gases lacrimógenos. Donald Trump no se pronunció hasta mediodía y en su primer tuit de la jornada solo mencionó los disturbios de Minneapolis, felicitó al ejército y apuntó al movimiento Antifa como organizador de los disturbios. Su asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, dijo antes en la televisión nacional que no cree que haya racismo sistemático en la policía. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América para Televisión Canaria. Pues precisamente desde Minneapolis, en Estados Unidos, nos ha llegado el testimonio directo de una canaria que reside allí. Es natural de Gran Canaria y asegura que la crispación ha ido en aumento en los últimos días. Hemos escuchado muchas sirenas desde casa. Hemos olido mucho el humo que hay en el ambiente debido a todos los edificios que se han estado quemando debido a las protestas. Es Mercy Ruiz, una gran canaria que lleva 5 años viviendo en la ciudad estadounidense de Minneapolis, centro de las protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el pasado lunes. Tengo miedo por amigos, compañeros, negocios, un poco de incertidumbre e inseguridad. Mercy reconoce que su día a día ha cambiado en esta última semana. No te mueves con tanta libertad, ya sabes que tienes que tener cuidado porque tu barrio puede ser vandalizado en cuestión de unas horas. Asegura que nunca ha vivido una situación como esta. Sí, ha habido protestas antes, pero no como las de ahora, nada que como lo de ahora. Esto han llamado a todo el ejército de Minnesota a trabajar en la ciudad porque es que estaba descontrolado. Aunque está a miles de kilómetros de su tierra, entiende la preocupación de su familia. Decirle a mis familiares y amigos que estén tranquilos, que a pesar de que estamos muy cerca de los diferentes puntos de la revuelta, estamos seguros, estamos bien en nuestras casas. Minneapolis se ha convertido en símbolo de la última rebelión racial en Estados Unidos. Las protestas se han extendido ya fuera de su frontera. Seguimos fuera del archipiélago. Muchos canarios que residen lejos de las islas han tenido este fin de semana un recuerdo especial para el archipiélago con motivo del Día de la Comunidad Autónoma. La añoranza es aún mayor en el caso de las personas que sufren condiciones precarias, como ocurre con miles de canarios que viven. Adriana Núñez, buenas noches en Venezuela. Del total de 60.000 canarios que viven en Venezuela, la mayoría son de la tercera edad y por la crisis económica su calidad de vida se ha ido perdiendo, por la falta de asistencia social y también porque sus ahorros se han ido diluyendo. Muchos de ellos resisten con las remesas que sus hijos u otros familiares envían del exterior y también con jornadas de salud, además de envío de medicamentos que hacen algunas fundaciones canarias. Pero como cualquier ciudadano en Venezuela también deben lidiar con el alto costo de los alimentos
desplazamientos, así como también las fallas constantes en el suministro de agua potable y los apagones. Pero una de sus principales preocupaciones, al ser la mayoría de ellos personas ancianas, es también la falta de pólizas de seguro. La principal aseguradora que tenía planes para estas personas de origen canario, pues debió cerrar sus puertas, por lo cual en este momento muchos de ellos se encuentran desasistidos y también preocupados por el cierre de los aeropuertos. Y la pregunta es, ¿cuándo volverán a reencontrarse con sus familiares tras la pandemia? Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. A lo largo de este mes y con motivo del Día de Canarias hemos realizado un recorrido por los espacios naturales de las islas. Vamos a terminar esta serie con una visita al Parque Rural de Frontera, en El Hierro. Entre sus muchos atractivos destaca un bosque de laurisilva. El pulmón del Hierro tiene muchas tonalidades de verde. Huele a tierra mojada, se respira humedad y desde allí el único sonido que acompaña al silencio es el cantar de los pájaros. El bosque verde canario o laurisilva es uno de los secretos que esconde la orografía herreña. Un bosque exclusivo de la Macaronesia. Y aquí en la isla del Hierro, igual que en otras islas canarias, como también lo podemos tener en La Gomera, en La Palma y en Tenerife, pues uno de los montes más apreciados por el visitante, sobre todo por el extranjero, y especialmente por el centro europeo, el alemán, el holandés, el inglés, pues cuando viene pues se queda sorprendido y se queda maravillado por este tipo de monte, ya que en sus países de orígenes no lo tienen. Y sobre todo lo que a ellos que les sorprende la frondosidad. Nosotros vamos caminando, miramos a un lado y miramos a otro y solo vemos árboles, el sotobosque, el fallar brezal, hayas con gran porte que no lo hay en esos países de donde vienen visitando. Y por eso para ellos es una de las características y lo que vienen buscando. Evidentemente hasta Isla del Hierro el turista que viene o el que nos visita no viene buscando sol y playa, viene buscando este tipo de monte y este tipo de experiencias de senderismo y sobre todo a transitar por este monte de Fallar Brezal. Quizá la mejor opción para sumergirse en ella es el Sendero de la Llanía, un ecosistema selvático que atrae a los amantes de la naturaleza. Es muy transitado primero porque es muy familiar, segundo circular y eso facilita mucho al senderista y tercero porque transitamos, da igual el momento del año en que vengamos, sea invierno, sea verano o sea primavera, que siempre nos vamos a encontrar su esplendor verdoso porque por la humedad que tiene este monte verde. Vemos ahora mismo que las especies en este año que ha sido un año totalmente seco, aquí en la llanía y en este tipo de monte todavía vemos la humedad, vemos el musgo en los troncos de los árboles, los helechos, las ortigas. El Sendero de la Llanía es uno de los más transitados de la Isla del Hierro. La frondosidad de este bosque y los colores verdes intensos invitan a adentrarnos como si se tratase de un cuento de hadas. Un lugar de misterio y leyendas. Entre las historias que encierran sus raíces encontramos el til más popular, el imponente garoé. Para ellos era sagrado porque emanaba agua de sus hojas. Han afirmado los biólogos y los diferentes científicos de que aquel árbol santo que en 1610 murió por un gran huracán que hubo en la Isla del Hierro, pues era un til. Así que el nuevo árbol garoé, o el que se plantó para reconmemorar a aquel, pues es un til. Un til es una de las especies más importantes de la laurisilva. Al baile de los alisios, la laurisilva respira como parte de la más pura naturaleza herreña. Entre miles de aspirantes, un alumno del Hotel Escuela de Santa Brígida ha logrado hacerse con una de las 5 plazas finalistas de un prestigioso certamen nacional de gastronomía. El ganador, que se conocerá el 8 de junio, tendrá la posibilidad de hacer prácticas en un restaurante con estrella Michelin. El pulpo en tempura con una base de ajo blanco, el caviar de aceite. Así presentaba su propuesta al concurso GM Chef 2020. Esta propuesta, que debido al confinamiento tuvo que presentar a través de internet, le ha llevado a ser finalista. De ganar, Isaac se convertiría en el mejor chef en formación de nuestro país. Contento y sorprendido porque nunca esperaba que fuera a tener tanta aceptación ni la receta ni que 1.624 personas votaran esa receta para quedar entre los 10 primeros y posteriormente con la decisión del jurado pues estar en finales como estamos. Estudia primero de dirección de cocina en el Hotel Escuela de Santa Brígida en Gran Canaria. Para su plato se ha inspirado en su tierra Andalucía y su segunda tierra Canarias. Ingredientes de allí con una fusión de ingredientes kilómetro cero de aquí, un pulpo de agua de Canarias, un tuno indio de Canarias,
o una almendra de Andalucía. Pero si algo caracteriza a este cabo primero de la Armada es su sacrificio y perseverancia para lograr su objetivo, que no es otro que terminar los estudios, o sea, seguir estudiando, porque no voy a dejar de estudiar, me cueste el sacrificio que me cueste. Pues así terminamos. Se quedan ahora con nuestra compañera Natalia Cuellar, que les va a traer toda la información deportiva, y las noticias regresarán mañana a primera hora con el programa Buenos Días Canarias. Que pasen una buena semana. Adiós.